Hoy vamos a compartir bajo el título En medio de la cizaña. Bueno, yo siempre que pienso en la palabra cizaña, pienso como en el chisme, en la gente malintencionada que habla y lo que intenta es como motivarte o incitarte a que tengas determinado comportamiento frente a una situación para encenderte. Con esas típicas personas que son la chispa para armar los incendios. Pero la Biblia habla de la cizaña y habla de la cizaña no desde el punto de vista pues de este que hemos hablado, sino la utiliza en el contexto de la agricultura. Es una de las cosas muy particulares que tienen las enseñanzas y algunos pasajes que hablan del reino de los cielos, de cómo es y de lo que ocurre, que utiliza mucho el tema de agricultura. Es decir, bueno, debe ser que las personas de la época eran muy agricultores, pero recordemos que las características del territorio de Israel no es que sea el territorio este, más destacado por la agricultura, pero que sin embargo la agricultura siempre ha sido un mecanismo de sustento de toda la humanidad y entonces es una forma sencilla de llegar a las personas porque todos entendemos que en algún momento hay que hacer siembras para poder comer el fruto de la tierra, ¿verdad? Y dice la palabra que existe algo que se llama la cizaña. Y en el libro de Mateo, capítulo 13 versos 24 al 30 dice el Señor Jesús hablando él mismo, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste una buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Entonces él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntos, el uno con el otro, hasta la siega y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, el Señor una vez más pues habla de que hay una semilla que es sembrada y esa semilla empieza a crecer y empieza a producir. Ahora que yo he estado en mis dotes de siembra y de uso, de cuidado de plantas y ese tipo de cosas que a veces, pobrecita, mis plantas a veces les pasan cosas feas, pero por descuido. Pero una cosa que me he dado cuenta es que a veces tengo una semilla o puse una semilla a germinar y crece la semilla, pero a veces crecen cosas que yo no puse a germinar. Entonces, eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Pero ¿qué característica tiene en especial este cultivo, que es un cultivo de trigo? Es un cultivo de trigo. Y este cultivo de trigo, el trigo era el principal mecanismo o elemento que ellos consumían. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del por qué termina la iglesia, el pueblo en Egipto, es porque había escasez de trigo. O sea que el trigo era parte fundamental en su entorno cultural y en las características de su alimentación. Y, y por eso él siembra trigo. Y la cizaña regularmente crece entonces en las mismas zonas donde se produce el trigo. Y esta cizaña es una maleza del cultivo, pero no es cualquier maleza. O sea, cuando les decía ahorita, a veces yo siembro, por ejemplo, una semillita de toronjil
Y si está creciendo el toro y de repente sale una hierba loca ahí que yo no sembré y se diferencian claramente, pero la cizaña tiene una característica muy particular, es que es parecida al trigo, ¿sí? Es una planta que nace al pie del trigo y se le parece. O sea, es muy difícil poder diferenciar muchas veces qué es realmente trigo y qué es realmente cizaña para aquel que no tiene experiencia, para aquel que no tiene el conocimiento, para aquel que no tiene la capacidad de hacer esa distinción, porque son dos plantas que se parecen muchísimo. Y por eso el Señor, si vemos en el verso 28, 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Es decir, que como eran tan parecidas, el riesgo de que tú dañara, de que se dañara el cultivo o que se perdiera parte del cultivo era grande. ¿Ya? Entonces, para evitar ese riesgo, dice la palabra que él les dijo, ¿saben qué? Vamos a dejar que estos dos elementos crezcan juntos, que crezcan tanto el trigo como la cizaña. El trigo, el original, el verdadero, y la cizaña, eso que se parece al trigo, pero que no lo es. Y una de las cosas que es tremenda de esto es que nos muestra que en el crecimiento, si esto se asemeja al reino de los cielos, y hay una semilla que empieza a crecer, que es una semilla que ha sido colocada en nuestros corazones, nosotros hacemos parte de la representación de lo que deberíamos representar al trigo. Y en el proceso de crianza, o sea, en el proceso de formación, en el proceso de crecimiento, con nosotros van a crecer cizañas. Cizañas, personas que parecen que son, personas que parecen trigo, pero que no lo son. Se pueden vestir como trigo, tener la cara de trigo, tener granito, tener todas las similitudes de la planta. Es grande, tiene el tallo igual, tiene semilla, o sea, la ves y a simple vista es un trigo, pero no lo es, no lo es. Entonces, muchas veces nosotros como parte de la iglesia, como parte de ese reino de los cielos, que estamos en crecimiento, que estamos en formación, a nuestro lado van a aparecer o van a estar estos individuos o estos seres que se parecen, pero que no necesariamente son. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener la capacidad de diferenciar a pesar de la similitud. Y eso solo lo da, dice la palabra, el discernimiento. Que nosotros debemos tener discernimiento de espíritus y debemos poder entonces nosotros distinguir lo que nos rodea. Pero si de manera prematura yo intento alejar o intento quitar cosas que están a mi alrededor, entonces yo puedo perder parte también a veces de lo que yo soy y de mi formación y de mi crecimiento. Entonces yo no tengo que ser como la cizaña, ni necesariamente tengo que desgastarme pensando que la cizaña está ahí. Dice la palabra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de él, somos habitantes de él, ¿verdad? Pero que estamos llamados a algo diferente. Entonces, pero eso no significa que nosotros vamos a andar en una burbuja, que nosotros vamos a estar metidos en una bolsa hermética para que no nos contamine el mundo, sino que nosotros vivimos en el mundo, crecemos en medio de esas cosas y llegará un momento en que haya una separación. Ahora, lo triste en esta parábola es que tú vas a tropezarte con personas que parece que tienen los mismos principios y valores que tú. Te vas a tropezar con personas que parece que tienen la misma forma de ver el mundo que tú. Es más, gente con la que te identificas tanto que tú la ves y se viste como a ti te gusta vestir. ¿Ya? Y que necesitas
tener la capacidad de diferenciar, ¿sí? Y muchas veces, también como padres, en los procesos de formación de nuestros hijos, vemos que nuestros hijos, nuestro triguito está creciendo al lado de esa cizaña, de esos compañeros que consideramos malos, que no les hacen bien, pero que ellos consideran a veces sus pares, que son buenos para ellos. Pero si nosotros intentamos arrebatar, o sea, arrancar, separar esa relación que está existiendo en ese momento, en vez de beneficiar a nuestra familia, en vez de beneficiar a nuestros hijos, nosotros podríamos incurrir en hacer daño, porque podemos arrancar parte del trigo, ¿sí? Es decir, podemos estropear parte del cultivo. Y cuando ese parte del cultivo es tu hijo, tu hija, tu familiar que tú quieres, que tú le deseas lo mejor y a ti no te gustaría que ande con X, que ande con Y, que se relacione con Z, este, no es responsabilidad tuya directa hacer la separación, pero sí es necesario que tú puedas identificar lo que es trigo y lo que no es trigo, porque es necesario, entonces dice, que crezcan juntos. Y entonces en la vida de nosotros hay gente que parece ser y que no es, y que yo necesito poder identificarla. ¿Por qué necesito poder identificarla? Porque es que puedo llegar a hacerme más bien semejante a ellos que ellos a mí. Ellos siempre van a ser lo que son, ¿sí? Pero tú puedes ser estropeado en un proceso de crecimiento. Entonces necesitamos tener la capacidad de discernir lo que realmente está ocurriendo, de discernir quiénes son los que están a nuestro alrededor, de poder identificar lo falso, ¿sí? Lo falso. Entonces pasa mucho, por ejemplo, en la relojería fina, y en algunos productos, que hay gente que se especializa, o sea, se especializan en poder distinguir un reloj que es falso de uno que no lo es. Para nosotros, que para mí, por ejemplo, que no sé nada de relojería, para mí todos los relojes son relojes, ¿ya? Y si dice como, no sé, una vez un reloj costoso, un Rolex, dice Rolex, para mí me va a parecer Rolex, o sea, yo no voy a cuestionarme si el Rolex es original, si no es Rolex original, de dónde salió, no. No, para mí es un reloj y es un reloj Rolex, ya. Pero hay demasiada imitación en el mundo, demasiada imitación. Y las imitaciones en cuanto a los objetos y a las cosas están incluso clasificadas. O sea, tío, tú vas a comprar, sí, es una réplica, pero es una réplica ¿de qué tipo? Una réplica tipo B, una A, una doble A, una triple A, una B. O sea, incluso lo falso se diferencia entre lo falso. Entonces soy yo quien debo aprender si voy a consumir lo falso, si lo voy a permitirle a eso que haga, que haga algo en mí, que me dañe, que me lastime, porque dice la palabra perfectamente que crecen juntos, o sea, yo no tengo por qué exterminarlo, por qué mandarles una bomba, por qué fumigarlo o por qué alejarlos necesariamente de mí, pero no están a tu lado para que tú los imites, no están a tu lado para que tú te hagas semejante a ellos. Están a tu lado porque crecen al lado tuyo y es inevitable. Es inevitable que tú vayas en el bus y te sientes al lado de personas. Es inevitable que en el trabajo te topes con personas. Es inevitable que tú te tengas que relacionar con esas personas. Pero una cosa es que yo me relacione, que yo tenga que, y otra cosa es que yo me comporte como ellos, ¿sí? Que algo original yo le reste el valor que tiene, asumiendo conductas de una imitación, porque al final de cuentas una imitación se va a poder detectar en algún momento que es una imitación. Y he visto videitos, no sé, incluso de perfumes, de perfumería, donde la gente
Hay incluso aplicaciones ahora que se especializan en que le tomes la foto a la caja y te encuentres las diferencias de la caja que le tomaste con la caja original para saber si la caja es, o sea, o no es. En la vida, el Espíritu Santo nos provee a nosotros ah, de esa capacidad, de la capacidad de ver al otro y de saber o de entender si es alguien genuino o si nos están metiendo a gato por liebre. Entonces nos relacionamos con personas ah, que lo que hacen es tener un comportamiento X para alcanzar beneficios, para lograr cosas, pero que en realidad su corazón y sus vidas están lejos de esos elementos que estamos viendo. Entonces, indiscutiblemente tenemos que crecer y en el proceso de crecimiento vamos a estar rodeados de estas situaciones. Ahora bien, yo necesito sentar una postura en mi vida. Yo necesito entender cuáles son esas diferencias que hay entre lo que yo soy, entre mi ser, entre lo original que soy yo, que soy trigo, y ese otro elemento que es llamado cizaña. Y por qué potencialmente yo como trigo soy de bendición y por qué esas personas que aparentemente se parecen a mí no son de bendición. Entonces dice la literatura, dice, la literatura normal, dice que el trigo es una fuente de energía, es un carbohidrato, pero que además contiene gran cantidades significativas de nutrientes como proteínas, fibras, lípidos, vitaminas, minerales, fitoquímicos que contribuyen a una dieta saludable. Sí, el trigo es el más. Entonces, la cizaña, por el contrario, dice que es una planta que suele ser parasitada por un hongo tóxico, cornezuelo, el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano de la cizaña. Por eso, no es recomendable consumir el grano de esta planta o harinas que contengan de este grano porque pueden ser tóxicas, ¿sí? Entonces, yo o soy trigo o soy cizaña, o soy un trigo contaminado por una cizaña. No sé, una de las cosas con las que se ha trabajado bastante en los últimos tiempos es con los injertos, no sé, de repente, hubieras un trigo que te acercaste mucho a la cizaña y un pedazo de palo de la cizaña que te pegó, igual estás produciendo harina combinada, harina de trigo con cizaña. Entonces, el Señor desea que tú tengas y entiendas que has sido llamado para ser de bendición, has sido llamado para contribuir al alimento, has sido llamado para ayudar al crecimiento de tu comunidad, no para dañarlo, no para ser tóxico, pero en tu comunidad y juntamente contigo está creciendo cierta plantica que está allá al lado, que también se parece a ti, pero que no es como tú, que es diferente y que puede incluso llegar a matar a las personas, incluso puede llegar a hacer daño. Y por eso dice la palabra en esta parábola que cuando ya haya surtido el proceso de maduración de la cosecha, es necesario que sea separado el trigo de la cizaña. ¿Y quién lo separa? Lo separan unos agricultores expertos que pueden diferenciar las dos plantas para que esta contaminación cruzada pues no ocurra. Entonces la pregunta es, ¿eres trigo o eres cizaña? Mm, ¿O eres un trigo con injerto de cizaña? ¿Qué es lo que estás produciendo a tu alrededor? ¿Qué es lo que cómo te estás relacionando en tu entorno? Tú estás siendo nutrientes, estás siendo fuente de vitaminas, de oligoelementos, etcétera. O
tú eres la plantica tóxica que si alguien te come se va indigestando de una y le va mal en la vida. Cuando el Padre nos mira y cuando Él creó al hombre, Él lo creó y vio Dios que era bueno. Luego el pecado vino al mundo y entonces llegó la contaminación. Esa contaminación que separó al hombre de Dios. Pero Jesús vino y restableció el vínculo. Y nos dio la promesa del reino de los cielos. Y ese reino de los cielos es semejante a este plantío, donde crece trigo, pero juntamente crece cizaña. Y que va a haber un momento en el que va a haber una separación. Y dice la palabra que va, esa separación va a hacer que llegue un momento en que lo que es la cizaña sea consumida, sea quemada, sea apartada, sea exterminada. Y obviamente ninguno de los otros quiere ser exterminado y ninguno de los otros quiere pensar que no va a tener acceso al reino de los cielos, porque en realidad esa separación, eso que dice el verso 30, dejar que crezcan juntas lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña. Y todo feliz, ay, me cogieron primero a mí. Pero no, papi, te cogieron porque te van a amarrar y te van a quemar, ¿sí? Vas a ser destruido, mientras que el trigo es apartado y es llevado al granero. Y entonces el padre quiere que tú tengas presente estas cosas, que tú estás llamado a ser bendición y que muchas veces no tienes por qué desesperarte por quienes están creciendo a tu lado. Cuando tú logres identificar la cizaña, cuando tú recibas, cuando el Espíritu Santo te permita discernir, te va a llegar un momento en que tú vas a poder tú vas a poder decir, mira, este que está aquí parece trigo, pero no es una planta falsa, es un trigo falso, es una persona que dice que ama a Dios, pero que su corazón está lejos de él, ¿sí? Y de eso la palabra habla bastante, ¿verdad? Jesús lidió bastante con personas que parecían ser nobles, que parecían tener una vida distinta, pero que en realidad estaban sus corazones en otro lugar diferente. Entonces, no todo lo que es, no todo lo que parece es, no todo lo que parece es. Y Dios nos llama a que seamos realmente, ¿sí? Por eso las escrituras dicen que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor nos ha dado esa capacidad, ¿ya? Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la posibilidad de poder ver lo que ocurre, nos ha dado la posibilidad de, de poder tener una alerta en nuestras vidas. Entonces yo identifico mi compañero de trabajo falso, no voy a hacer que lo despida. No, yo voy a estar ahí, voy a crecer en mi trabajo, voy a llegar hasta el lugar donde Dios me quiera poner en ese lugar y llegará un momento en que esa persona será sustraída por sí sola y yo no tendré que hacer absolutamente nada. No tendré que hacer absolutamente nada para cambiar esa situación. ¿Viste? Entonces, discernir es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de analizar y poder diferenciar entre varios elementos, ¿sí? Esa capacidad del relojero experto, esa capacidad del joyero experto, esa capacidad del perfumero experto, el del vino experto, ¿sí? Esa capacidad
de diferenciar entre sí y distinguir las cosas entre los demás, por más que se parezcan. Entonces, hoy el Señor nos invita a que no nos torturemos tanto por pensar que tenemos personas falsas a nuestro alrededor, sino que vivamos nuestro proceso de crecimiento con dignidad y en bendición. Que de esas cizañas se encarga Él. Él le dirá en el momento de la siega que sean apartadas y serán echadas al fuego. No es responsabilidad tuya andar eliminando, exterminando la cizaña. Es una actividad que tú eres trigo y como trigo estás en proceso de cuidado. Como trigo, Dios te cuida. Como trigo, Dios vela porque recibas agua, porque recibas los nutrientes, porque recibas todas las cosas que necesitas. Y la cizaña va a estar ahí, y tal como dice la palabra, el sol va a salir sobre justos e injustos, y entonces le echan agua al trigo y la cizaña recibe el agua. Le echan abono al trigo y el trigo y la cizaña recibe abonito ahí de paso. Pero quien es de bendición, lo es y su propósito no cambiará. Te guardaos de confundiros con la cizaña. Y yo quiero creer que quienes estamos aquí representados somos trigo y ninguno de nosotros es cizaña. Y no, Ada, pero es que la cizaña dan ganas de arrancarla porque, ajá, o sea, se consumen los recursos míos. O sea, sí, yo recibo agua y ella también, pero ajá, o sea, yo podría tomar más agua de la que tomo o podría ser más bendecido de lo que soy si no tuviera que compartir con mi bendición o si no tuviera que compartir o hacer cosas o convivir con ellos, me ahorraría el disconfort que producen, tendría más espacio, no, es necesario que estén ahí juntos hasta el final, donde esté la separación, ¿sí? Y no perder de nuestra mente, de nuestros corazones, ¿verdad? Que a los que amamos a Dios, pues todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Crecer con cizaña nos ayuda a, a crecer como seres humanos, ¿sí? Entonces, tengan cuidado y revisemos nuestros corazones y miremos si en realidad estamos teniendo una vida que se asemeja a la vida del trigo, a la vida que es de bendición para otros, a ser una persona que nutre, que ofrece grandes cosas para las personas que les rodean y para la sociedad, o si estamos siendo trigos tóxicos que podemos potencialmente estar generando disconfort en otras vidas y dañando otras vidas cuando reciben el fruto falso que es tóxico. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres tú nuestra fuerza, eres tú nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre amado, que a quienes te amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy, Señor, queremos, Padre bendito, darte gracias, Señor, porque a pesar de que hemos estado rodeados muchas veces de falsedad, de personas que aparentan ser una cosa y son otra, Señor, tú nos has guardado y tú has guardado nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Hoy, Señor, ponemos nuestro ser delante de ti y te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, en nuestro crecimiento, que nos ayudes, Padre bendito, a crecer, Señor, sanos, Padre, a pesar de lo que nos rodea, que nos ayude a crecer en fuertes, en bendición, con el mejor grano, con el mejor fruto, Señor, para
ser de bendición también para tu reino, Padre bendito. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, y nos abandonamos en tu hermosa presencia, Señor. Te bendecimos hoy y siempre, Padre bendito, y glorifícate, Señor, una vez más en nuestros corazones. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.